Cognición mental. A veces, lo peor que puedes hacer por tus sueños es hablar de ellos demasiado pronto. Porque no todos los oídos que te escuchan desean verte triunfar. Hay sonrisas que esconden deseos de fracaso y palabras de aliento que solo buscan debilitarte cuando das la espalda. La envidia no hace ruido, pero tiene puntería letal. Cuando revelas tus aviones antes de tiempo, no solo pierdes enfoque, entregas armas para que otros los desacrediten, los saboteen o, incluso, te roben el impulso. Lo que apenas comienza necesita silencio, sombra, tiempo. Como una semilla que germina lejos de las miradas, sin alarde, sin anuncios. Trabaja en solitario. Y un día brota, fuerte, evidente. No necesita explicar nada. Su presencia lo dice todo. Pero muchas veces no lo dejamos llegar a ese punto. Nos gana la emoción. Nos adelantamos al resultado. Voy a hacer esto, vas a ver lo que se viene, y en ese entusiasmo de compartir, vamos soltando pedacitos de la fuerza que necesitábamos para construirlo. Hablarnos de una ilusión de avance. Pero no es avanzar, es imaginario. Y la llama que al principio ardía con fuerza, se apaga. Lo he visto muchas veces, personas brillantes, con ideas que podrían transformar su vida, desperdiciando esa chispa inicial al exponerla al juicio ajeno. Con cada está seguro, o eso suena difícil, el fuego interno se enfría. No por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Por eso hoy quiero invitarte a abrazar una idea poderosa. Protege tus sueños como se cuida un fuego en medio del viento. No por miedo, sino por sabiduría. No todo debe decirse. No todo debe mostrarse aún. El verdadero progreso no necesita testigos, necesita espacio. Cultivemos una mentalidad que valore más el hacer que el decir, más el enfoque que la validación, más los logros que los aplausos. Porque al final del día, lo que cuenta no es lo que prometiste, sino lo que hiciste realidad. Así que guarda tus aviones en el hangar de la mente. Dales tiempo, déjalos madurar sin turbulencias externas. Porque los sueños, cuando se gestan en calma y se lanzan en el momento justo, vuelan más alto. Y cuando despegan, no hay duda, todos los verán. Y tú, sabrás que fue mejor mantenerlos en silencio hasta que estuvieron listos para rugir. Hay una trampa sutil en eso de contar lo que vas a hacer. Te hace sentir que ya lo hiciste. Dice voy a lanzar mi empresa o voy a perder peso, y la gente te da una sonrisa, un qué bien, tal vez hasta un aplauso motivador. Y sí, se siente increíble. Esa chispa de validación externa, ese calorcito de aprobación, parece impulso, pero es solo una ilusión. La mente, engañosa como es, confunde esa reacción con logro. Aún no diste el primer paso, pero ya saboreaste una pequeña porción de la recompensa. ¿Y qué pasó después? El motor se enfría. Esa urgencia inicial por actuar pierde fuerza. Lo que era un sueño encendido empieza a parecer una meta ya conquistada, pero solo en tu cabeza. Y ahí, justo ahí, es donde muchos sueños se van a dormir. En la cuna tibia de las buenas intenciones. Algunos dirán, pero si no lo cuentas, ¿quién te va a exigir rendir cuentas? Y sí, tener a alguien que te impulso es útil, pero no cualquiera. No todo el mundo es terreno fértil para tus ideas. Hay personas que, aunque calladas, siembran dudas. Su escepticismo no necesita palabras para intoxicar tu motivación. Basta una ceja levantada, una sonrisa forzada, una pregunta disfrazada de preocupación, y sin darte cuenta, tú también empiezas a dudar. Y no se trata de guardarte todo para siempre. Se trata de ser estratégico. Comparte tus aviones, sí, pero como el jardinero que cuida sus brotes del invierno. Protégelos. Riégalos solo con quienes entienden lo que estás cultivando. No expongas tu visión a la tormenta de opiniones antes de que haya echado raíces. Busca consejeros, no comentaristas. Busca quien sume, no quien sopese. Y considera esto, el poder del factor sorpresa. Hay una magia brutal en el silencio bien aprovechado. Imagina estar meses, o años,
trabajando en algo, sin anunciarlo, sin adelantos, sin promesas públicas. Y un día, ¡boom!, lo presenta terminado, sólido, real. Sin avisos. Sin expectativas. Hechos en solitario. El impacto es mucho mayor que cualquier teaser. Porque cuando el resultado habla, todos escuchan. Y ese efecto, wow, esa admiración que viene de lo inesperado, no se puede fingir. Es una lección de que las acciones, cuando llegan sin previo aviso, impresionan más que 1000 promesas. Recuerdo a un chico lleno de entusiasmo por montar su empresa. Tenía pasión, ideas y un brillo en los ojos. Pero cometió el error de contarlo, demasiado. En cada conversación, compartía su visión, hablaba de sus planos, prometía grandeza. Al principio lo escuchaban con atención. Pero pasó el tiempo. No se movía nada. Y poco a poco, los aplausos se volvieron miradas de duda. Nadie lo decía, pero ya no le creían. Lo peor, él mismo dejó de creerse. En el otro extremo del espectro, conocí a un hombre diferente, un agricultor del corazón del país. Tenía un sueño audaz, transformar la modesta granja heredada de su familia en una operación próspera y moderna. Pero no lo gritó a los 4 vientos. En vez de hacer promesas, se arremangó la camisa y se puso manos a la obra. Se empapó de conocimientos, estudió a quienes ya habían triunfado en su campo, y sin hacer ruido, empezó a aplicar nuevos métodos. No hubo discursos, ni anuncios grandilocuentes. Resultados en solitario. Y cuando por fin llegó la cosecha, nadie lo podía creer. La calidad, la abundancia, era como si hubiera hecho magia. ¿Cómo lo lograste?, le preguntaban asombrados. Él simplemente sonreía y decía, trabajando cuando nadie miraba. Ahí hay una alegría de sabiduría. Cuanto menos hablas, más energía puedes canalizar en hacer. Cuanto menos necesitas que te aplaudan, más crece tu seguridad interna. Y cuanto menos revela tus planos antes de tiempo, más control tienes sobre tu historia. No es cuestión de guardar secretos. Es táctica, es inteligencia emocional. Es cuidar tus sueños como quien cuida una chispa hasta que se vuelve fuego. ¿Te ha pasado alguna vez que compartes una meta con alguien, y de pronto, la emoción se desvanece? ¿O que una opinión ajena te hace tambalear en tu camino? Eso pasa porque, al hablar demasiado pronto, le damos poder a lo externo. Pero aquí viene la parte buena, ese poder puedes recuperarlo. Puedes decidir actuar en silencio, proteger tu visión y permitir que sea tu éxito el que capaz por ti. Porque, somos honestos, el mundo está saturado de ruido. Opiniones al por mayor, distracciones disfrazadas de consejos, y voces que no siempre quieren lo mejor para ti. Cuando compartes tus sueños a diestra y siniestra, abres la puerta a la crítica, la duda, y sí, incluso a la envidia. Todo eso puede drenar la energía de tus planos antes de que siquiera tomen forma. ¿Y cuántas veces al contarle a alguien tu idea brillante recibiste respuestas como ¿estás seguro? ¿O eso suena difícil? A veces son bien intencionadas, pero otras veces llevan un tono velado de inseguridad, miedo o frustración propia. Y esas pequeñas frases pueden sembrar dudas que terminan sofocando tu motivación. No solo hay que cuidarse del escepticismo ajeno, también de quienes no soportaron ver que tú sueñas en grande porque eso les recuerda que ellos no lo hicieron. Puede que no lo digan abiertamente, pero su energía lo dice todo. Y luego están esos consejeros bien intencionados, sí, los que de verdad quieren ayudarte, pero que sin querer terminan lanzándote una tormenta de consejos contradictorios, opiniones no pedidas y sugerencias que, aunque con buena intención, más confunden que aclaran. Entre tanto ruido, tu visión inicial puede perderse como una aguja en un pajar, y tú quedan atrapados entre dudas y distracciones. Ahí es donde entra en juego el poder de la discreción. Guarda tus aviones bajo llave, manténlos en silencio mientras maduran, es como ofrecerle a tus ideas un refugio seguro. Es como construirles un invernadero donde puedan crecer fuertes, sin el viento de las opiniones ajenas ni el sol abrasador de la crítica precoz. Un espacio tranquilo donde lo importante florece, protegido.
Y lo que realmente impulsa ese florecimiento es el impulso. Ese empujón inicial que se convierte en ritmo, ese flujo que se activa cuando empiezas a actuar con constancia y determinación. El impulso es valioso porque crea inercia, una energía que se alimenta de sí misma. Pero hay un secreto: el impulso ama el silencio. Cuando estás centrado en hacer, sin detenerte a explicar o justificar, construye un ritmo imparable. Cada pequeña acción refuerza la siguiente, como si estuvieras bailando al compás de tus propias metas. Pero si empiezas a hablar demasiado pronto, se rompe el hechizo. El enfoque se desvía de la acción hacia la narración, de avanzar a justificar. Es como manejar un coche, pero parar cada 5 minutos para contarle a alguien a dónde vas. Pierdes velocidad, y lo peor, pierdes esa conexión poderosa con tu propósito. Déjame contarte 2 historias que ilustran esto a la perfección. Una amiga mía decidió cumplir su sueño de escribir un libro. No lo posteó en redes, no lo anunció en cenas. Simplemente se propuso escribir 500 palabras cada día, en silencio. Día tras día, sin contarle a nadie, iba llenando páginas. Meses después, con el manuscrito completo, se lo mostró a unos pocos de confianza. La reacción fue asombro puro. Nadie podía creer lo que había logrado en secreto. No solo porque el libro era bueno, sino porque lo había creado sin buscar validación externa. Y cuando finalmente lo publicó, fue un éxito. No por hype, sino porque el trabajo hablaba por sí solo. Ahora, otro amigo también quería escribir un libro. Estaba lleno de entusiasmo y de palabras. Pasaba horas hablando del proyecto, compartiendo esquemas, pidiendo opiniones, ajustando detalles. Pero escribe poco. Cuanto más hablaba, menos avanzaba. Con el tiempo, el entusiasmo se diluyó y el libro nunca vio la luz. No por falta de talento, sino porque la energía se agotó en la charla, no en la acción. Ambas historias dejan una enseñanza poderosa: la acción genera confianza. Hablar demasiado, en cambio, genera dudas. Cada paso concreto que das es un ladrillo en el puente hacia tu meta. Te demuestra que puedes, que estás en camino. Pero si te quedas solo en las palabras, te enredas en posibilidades que nunca se materializan. Mira, esto es lo que pasa. Hay quienes sienten que mantener sus aviones bajo llave puede hacerlos parecer reservados o distantes. Pero la verdad es otra. La discreción no se trata de excluir, se trata de proteger. Es entender que tus sueños no son para exhibición pública mientras aún están echando raíces. No todos merecen asiento en primera fila para ver cómo creces. Piénsalo como sembrar un jardín. No invitas al vecindario entero a pisar la tierra justo después de plantar las semillas. Primero cuidas el terreno, lo riegas con calma, vigilas que el sol y la sombra estén en equilibrio, y solo cuando comienzan a brotar las primeras hojas, compartes esa alegría con los demás. Lo mismo ocurre con tus metas. Al mantenerlas privadas, no estás siendo misterioso, estás siendo intencional. Es una decisión estratégica, darte espacio para crecer sin que te estén mirando de reojo. Te permite equivocarte, corregir, adaptarte sin sentir que tienes que dar explicaciones. Y cuando llegue el momento de mostrar resultados, será auténtico, será contundente, será real. Te propongo algo: la próxima vez que te fijes un objetivo, guarda silencio. No lo publiques. No lo cuentes. Escríbelo para ti. Diseña un plan. Y da ese primer paso en silencio, con firmeza, sin espectadores. No se trata de causar una buena impresión. Se trata de dejarte impresionado a ti mismo por tu compromiso, por tu constancia, por tu evolución. Moverte en silencio te da alas. Te libera de la presión ajena y te permite avanzar a tu propio ritmo, con tu brújula, sin distracciones. Porque cada vez que anuncias lo que vas a hacer, te subes a un escenario. Y en ese escenario, los focos no perdonan, te observan, te miden, te cuestionan. En las primeras fases de un sueño, cuando aún es frágil, cambiante, vulnerable, esa presión puede ahogarlo. Porque seamos honestos, el camino hacia el éxito no es una autopista recta. Es una ruta con curvas,
atajos, semáforos en rojo y alguna que otra vuelta equivocada. Y cuando haces ese viaje expuesto, cada tropezón se vuelve espectáculo, cada demora un motivo de opinión. Pero si eliges avanzar en privado, te das permiso para fallar sin que nadie aplauda o critique. Te regalas el lujo de aprender sin la interferencia del ruido externo. La discreción, entonces, no es solo un escudo. Es un regalo. Un santuario donde tus ideas pueden crecer sin juicios, sin presión, sin comparaciones. Y lo más poderoso de todo es esto: cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a escucharte más. Conectas con tu intuición, con tu voz interior. Y ahí, en ese silencio fértil, florece algo hermoso: confianza auténtica. No prestada, no aprobada por otros, sino forjada desde adentro. Seguro te estás preguntando, ¿y qué hay de la retroalimentación? ¿No es esencial escuchar otras perspectivas para crecer? Y claro que lo es. La retroalimentación es oro puro, pero solo cuando llega en el momento adecuado y de las personas correctas. No todas las voces aportan claridad, y no todos los momentos son ideales para abrir la puerta a opiniones externas. Cuando una idea apenas está germinando, frágil y aún sin forma, lo mejor que puedes hacer es nutrirla en silencio. Construir, experimentar, fallar, ajustar, sin el eco de voces externas que puedan desviarse del rumbo. Una vez que hayas hecho camino, cuando tengas algo real y palpable entre manos, ahí sí, busca a quienes respetas, a quienes sabes que te dirán la verdad desde la experiencia, no desde el juicio. Recuerdo a alguien brillante, con una capacidad increíble para detectar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Tenía un radar afilado para las ideas innovadoras. Pero tenía una debilidad: hablaba demasiado pronto. Cada vez que se le ocurría un nuevo proyecto, corría a contarlo con entusiasmo. ¿Y qué pasaba? Alguien más lo ejecutaba antes que él. Su desaparecía con cada palabra, como arena que se escapa entre los dedos. Ahora compáralo con otro empresario que conoce. Tranquilo, casi invisible. No hacía alarde de nada. Pero, en silencio, ejecutaba. Planeaba, trabajaba, afinaba, y cuando finalmente mostró lo que había construido, era impecable. No necesitaba discursos ni promesas. Su trabajo hablaba con más fuerza que cualquier presentación. Ahí está la clave: los resultados son tu mejor carta de presentación. El verdadero impacto no necesita megáfono. Si tu trabajo es sólido, si tu visión se materializa con calidad, la gente se va a dar cuenta. Y lo mejor, esa atención será genuina, merecida, sin necesidad de espectáculo. Es como lanzar una piedra en un lago: las ondas que genera viajan más lejos de lo que imaginas. Tu acción, real, enfocada, consistente, crea un efecto dominó. Y eso tiene más poder que cualquier conversación sobre lo que vas a hacer. Y hay algo más, algo que muchos pasan por alto: el enfoque. Comparte tus aviones demasiado pronto no solo diluye tu energía, también abre la puerta a distracciones innecesarias. Opiniones, preguntas, sugerencias, incluso las bien intencionadas, pueden arrastrarte en todas direcciones. Sin darte cuenta, esa visión que antes era nítida empieza a desdibujarse. Tu enfoque es uno de tus recursos más valiosos. Es lo que convierte ideas en resultados. Y para protegerlo, a veces lo más sabio es mantener tu círculo pequeño, y tus planos aún más pequeños. Cuantas menos voces opinen sobre tu camino, más firme será tu paso. Imagina esto por un momento: estás gestando algo importante. Un proyecto que te quema por dentro, que vibra contigo. Tal vez es ese emprendimiento que llevas años soñando, una historia que te ronda desde hace tiempo, o un compromiso profundo con cambiar tu salud y bienestar. Ahora imagina que, impulsado por la emoción, decide compartirlo con todo el mundo. Tus amigos, tus colegas, tus primos, incluso ese vecino que siempre parece tener tiempo para opinar sobre todo. Y de pronto, ahí vienen las reacciones. Tu primo suelta un ¿estás seguro? Conozco a alguien que intentó algo parecido y fue un desastre. Tu compañero del trabajo se mete con un
Yo cambiaría el nombre, y si lo haces más como una app. Y tu tía, con su té de menta y 1000 preguntas, espera un informe completo cada vez que te ve. Sin darte cuenta, lo que era un sueño vibrante se empieza a diluir entre advertencias, ideas ajenas y energía dispersa. El entusiasmo se enreda en las dudas. Tu claridad se fragmenta en pedacitos. Eso es lo que pasa cuando deja que el ruido entre demasiado pronto. El enfoque no se impone, se cultiva. Es como una semilla, necesita tiempo bajo tierra, lejos del bullicio, para echar raíces profundas. Si lo exponen demasiado rápido a la intemperie, no florece. Pero si lo proteges, si lo nutres en silencio, crece con fuerza, con dirección, con poder. Piensa en los grandes de cualquier campo. ¿Crees que Serena Williams andaba contando cada entrenamiento o cada ajuste en su saque? Claro que no. Ella entrenaba, caía, se levantaba, todo en la quietud del proceso. Hasta que los resultados hablaron con voz propia. Eso es enfoque ciego. Y tú también puedes tenerlo. Solo necesitas aprender a cerrar la puerta. A trabajar en tus metas sin audiencia. A convertirte en tu propio testigo y tu mejor aliado. Imagina arrancar ese proyecto soñado sin contárselo a nadie. Imagínate creando en silencio, paso a paso, sin el eco de opiniones que no pediste. ¿Qué podrías lograr si solo escuchas tu propia brújula? ¿Cuánto avanzarías sin las expectativas ajenas pesando en tus hombros? Ahí está la magia, en hacer sin anunciar, en avanzar sin explicar, en construir sin pedir permiso. Y para ilustrártelo mejor, déjame contarte de Laura. Laura tenía una idea que muchos tildarían de loca: abrir una panadería donde se revivieran recetas ancestrales, panes hechos como en los tiempos de antes, sin prisas ni aditivos. Al principio, desbordada por el entusiasmo, se lo contó a todos. Voy a resucitar el pan de los antiguos romanos y traerlo al presente, dijo Laura con esa mezcla de emoción y locura que solo tienen los que realmente creen en sus ideas. Pero apenas soltó la frase al mundo, comenzó la lluvia de opiniones. Un amigo, con la mejor de las intenciones, le dijo: ¿pan artesanal? Eso no tiene futuro en un mundo de pan de molde y descuentos. Otro le sugerirá subirse al tren de los cupcakes, porque eso sí vende. Y su hermano, más preocupado por la estética que por la esencia, le dijo que lo primero que necesitaba era un logo, aunque ni siquiera tenía un horno. Y así, palabra tras palabra, consejo tras consejo, la llama que Laura llevaba dentro empezó a tambalear. Dudó. Se preguntó si estaba haciendo el ridículo. Si quizás su idea era una fantasía romántica sin cabida en el mundo real. Pero un día, algo cambió. Decidió silenciar el mundo. Cerró la boca, cerró la puerta y se metió de lleno en su cocina. Ahí, entre harina, levaduras y noches largas, recuperó su visión. Horneó en secreto, aprendió, falló, volvió a intentar. Durante meses, nadie supo nada de su plan. Y cuando por fin abrió las puertas de su panadería, la gente quedó atónita. El aroma, el sabor, la textura, era como si el tiempo hubiera viajado con cada barra. El secreto no fue un capricho. Fue su escudo, su forma de proteger lo que aún estaba creciendo. Y cuando reveló su historia, no hizo falta explicar mucho. El pan habló por ella. Ahora contrasta esto con Marcos. Marcos también tenía un sueño: hacer música. Decía que iba a grabar el álbum que marcaría una generación. En cada reunión tocaba un riff y decía: este va a ser el himno de mi carrera. Todos lo animaban, al principio. Pero pasaron los meses, luego los años, y el álbum nunca apareció. Se perdió en los deberías, en los y si pruebas esto, en los hazlo más pop, más indie, más comercial. Habló tanto de su proyecto que se quedó sin energía para hacerlo realidad. Y ahí está la diferencia. No fue el talento. Fue la elección de dónde poner la energía. Laura la guardó como un tesoro y la virtud en acción. Marcos la gastó en conversaciones que no lo llevaron a ningún lado. No se trata de ser misterioso o inaccesible. Se trata de ser consciente.
de entender que tus ideas, cuando son apenas una chispa, necesitan abrigo, no reflectores. Necesitan silencio, no ruido. Piensa en tu sueño como una fogata recién encendida. Si le echas agua cada vez que alguien opina o cuestiona, se apaga. Pero si lo cuidas, si alimentas el fuego con pequeñas acciones constantes, un día arderá tan fuerte que su calor llegará lejos, sin que tengas que gritarlo. Y cuando llegue ese día, cuando tu proyecto esté listo, no necesitarás anunciarlo con bombos y platillos. Tu trabajo hablará con una voz clara y poderosa. Y lo mejor, sabrás que no solo soñaste, lo ejecutaste. Así que no es esconder, es proteger. Es honrar el valor de tu energía, de tu visión. Es comprender que los comienzos son frágiles y que el crecimiento necesita espacio, sin distracción. Porque al final, las acciones sostienen lo que las palabras no pueden. Y los resultados son el mejor megáfono que existe. Cuando decides guardar tus planos solo para ti, no estás ocultando nada, estás haciendo una afirmación poderosa. No al mundo. Un ti. Estás diciendo, creo en mí. No necesito aplausos para empezar ni permiso para seguir adelante. Esa clase de seguridad es escasa, y precisamente por eso, es tan poderosa. Te libera. Te da margen para equivocarte sin miedo al juicio. Te permite crecer, aprender y evolucionar a tu propio ritmo, sin presionar ajenas. Imagina que estás construyendo un castillo de naipes. Si abres la puerta y deja que todo el mundo esté sople mientras aún estás colocando las primeras cartas, adiós castillo. Pero si cierras la puerta, si trabajas en silencio y con paciencia, una carta a la vez, llegarás a un punto en que el castillo estará firme, completo, irrefutable. Y entonces sí, puedes abrir la puerta, mostrar lo que ha hecho. No habrá necesidad de justificar nada. Lo construido hablará por ti. El mundo no necesita ver cada ensayo, cada paso en falso, cada ajuste que haces a mitad de camino. Lo que importa es lo que lograste, lo que permanece. Y aquí está lo más hermoso. Cuando llegues a la cima, cuando tu proyecto tome forma, cuando tu sueño se haga realidad, vas a inspirar. No porque contaste lo que ibas a hacer, sino porque lo hiciste. Tu ejemplo será una linterna encendida para otros, una prueba de que el verdadero progreso no necesita escenario, sino foco, disciplina y trabajo constante en la sombra. Piensa en alguien que admiras profundamente. Un cineasta, un chef, un atleta, un artista cuya obra te conmueve. ¿Recuerdas largas entrevistas donde describían lo que iban a hacer? ¿O simplemente viste lo que crearon y quedaste en silencio? Exacto. Ellos no hablaron, construyeron. Y dejaron que su obra hiciera todo el ruido. Ahora, llévalo a tu propia vida. Distensión por un momento. ¿Cuál es ese deseo que guardas como un secreto valioso? Tal vez es algo audaz, como mudarte a otro país. O íntimo, como aprender a pintar. Sea lo que sea, imagina que decide no decirle a nadie. Nada de publicaciones. Nada de te cuento una idea loca que tengo. Ni siquiera se lo dices a tu perro, aunque te mire con esa cara de dale, cuéntame igual. Imagínalo como un proyecto sagrado. Lo escribes. Haces un plan. Y empiezas. Sin avisos. Sin aplausos. Solo tú, avanzando. Día tras día. Ahora imagina una semana después. Un mes. Un año. Mira hacia atrás. Te asombraría cuánto ver lograste sin el ruido de las expectativas externas. Solo tú y tu camino. Así que quiero proponerte algo. La próxima vez que fijes una meta, guárdala. Escríbela para ti. Y empieza. Silenciosamente. Con determinación. Deja que tus acciones susurren y que tus resultados griten. Confía. Cuando sea el momento, el mundo se va a dar cuenta. Y cuando lo haga, será porque construye algo que lo merece. Algo sólido. Algo tuyo. Algo real.